sus exámenes. Me falta terminar lo que les dije que pudiesen completar. Yo creo que hasta la mañana tenga tiempo para completar y poder enviar, ¿no? Eh, la mayor parte, bueno, la mayoría puede clasificar, diríamos, ¿no? Los datos descriptivos puede clasificar, algunos, muchos confunden eh, cuando se clasifican datos discretos y cuando se clasifican datos continuos. Cuando son muchos, hemos dicho, discretos y continuos, se clasifican en clases. Cuando son pocos valores sobre los cuales se va a clasificar los discretos, entonces puedo hacer por niveles, diríamos, ¿no? Por decir, tengo cuántos niveles, cuántas categorías, unas 8, digamos, ya, 8 pasables. Pero más de 10, digamos, ya no tiene sentido. 10 también es mucho. Normalmente son 5, 6, así, ¿no? Que se pueden utilizar para clasificar los datos en categorías. Pero la mayoría sí hizo. Otros casi se fueron sin estudiar nada. Ya dije, ¿no? La comparación entre dos grupos con medidas descriptivas que son tendencia central como la media aritmética, la mediana y la moda, pero esa es la medida de todos los datos que se representan y generalmente tiende a ubicarse en la parte central, por eso dice medidas de tendencia central. Una media aritmética tiende al centro, pero los datos grandes o muy pequeños son los que desplazan la media, ¿no? La mediana depende de la posición, no depende de los valores que intervienen, sino de la posición del dato. Por eso es que a veces es mejor que la mediana, que la media, la mediana, ¿no? Y por otro lado, a esa medida de tendencia central siempre hay que acompañarle las medidas de dispersión. Algunos han descrito el rango, ¿sí? No es muy utilizado, pero vale, digamos, ¿no? Para el examen. Después, normalmente viene a ser la desviación típica o desviación estándar, muestral, poblacional. La otra medida es coeficiente de variación, que es una medida adimensional. No puedo comparar la medida de la desviación típica porque tiene unidades, mientras que el coeficiente no tiene unidades, es adimensional, ¿no? Entonces no se puede comparar. Cuando dice comparar, no puedo comparar porque este tiene unidades y este no tiene unidades. Este trabaja en la base 1 y este trabaja sobre el valor que puede obtenerse, ¿no? Trabajando con los datos para los cuales se está determinando la medida de la desviación. Eso es para medir ¿cómo diría? La desviación de los datos con respecto a la media, ¿no? Porque eso es lo que interviene en la definición de la desviación o de la varianza muestral, que es al cuadrado la suma de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Inge, disculpe, no está escribiendo nada, ¿no, Inge? No, nada. Entonces, estoy explicando lo que he visto en el examen, ¿no? Lo que he visto en los exámenes que corregí. Y yo creo que un día, a manera de repaso, vamos a agarrar la hoja y decir, explicar parte por parte cómo hay que responder o cómo hay que hacer para
reforzar esta parte de quiero ver cómo están las respuestas de los que han hecho resuelto el examen en su casa. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer, a ver, el segundo parcial, uno va a ser para su casa o bien virtual y otro va a ser presencial y la media si podemos tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, para que Inge, vean con... disculpe, perdón por la molestia. Al Sí, sí. principio, Inge, tuve algunos problemas para ingresar, entonces unos 5 minutos por ahí, Inge, de la clase no escuché al principio. Lo escuchaba, o sea, estaba dentro, pero se escuchaba un poco raro y me colgué y volví a entrar. No, es, a ver qué es lo que he explicado. No, estaba hablando de los exámenes, ¿no? De los exámenes, ¿no? Vamos a volver a hablar. Ya, entonces, el martes vamos a hacer ejercicio, ¿listo? Que es un día pesado para mí el martes. Entonces hoy día yo voy a hablar, a ver, mmm, hemos llevado todas estas, o sea, los conceptos de probabilidad con la finalidad de determinar, como diríamos, tenemos el espacio muestral. Sobre el espacio muestral hemos dicho que podemos generar eventos, ¿no? En el álgebra de eventos, por ejemplo, hemos determinado cuántos sucesos o resultados u observaciones eh, son relacionados con o están relacionados con el evento sobre el número de posibles resultados del espacio muestral. O sea, cuando es a priori tiene uno, creo que luego dos, me han dicho que es la diferencia cuando no se realiza el experimento. Sin realizar el experimento se determina la probabilidad. Y cuando se realiza el experimento, se esperan los resultados y recién se aplica la definición de probabilidad por frecuencia relativa, ¿no? Como hacíamos con las tablas, clasificábamos los datos, encontrábamos la frecuencia absoluta, después la frecuencia relativa, esa frecuencia relativa eh, representaba la probabilidad de los resultados para esa clase o depende de dónde estemos, ¿no? Con, quiero decir, con medidas continuas o con discretas. Teníamos una columna H sub i, una columna N sub i, teníamos una columna de acumulación mayor que, menor que, de frecuencias, ¿no? Entonces, ahora podemos asignar una variable a los resultados, una variable, o sea, cuántas veces se produce tal observación, diríamos, en la realidad, ¿no? Entonces, para nosotros, la variable va a ser una característica de los elementos de la población. Y cuando hacemos un muestreo a partir, o sea, utilizamos una técnica de muestreo, lo hacemos a partir de la población, y entonces contabilizamos ahí los resultados en esa muestra. Y entonces ahí aparece la variable X. A ver, vamos a tener otra vez aquí, como decíamos en la estadística descriptiva, datos discretos, datos continuos. Aquí vamos a contabilizar los datos discretos como variables discretas. Y como la muestra se obtiene aleatoriamente de la población, siguiendo una técnica, entonces decimos variable aleatoria discreta. Y si son datos continuos, entonces hablamos de una variable aleatoria continua. ¿Listo? Eso va a ser importante. ¿Sí? Así es. ¿Ah, está bien? Ya tienes que fíjate cómo lo hace. Ya, pégamelo, por favor.
Ya, entonces vamos a entrar ya a hablar de variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua. Están relacionados con los datos discretos, con los datos continuos, o sea que no puede ser aparte de Inge, la discreta. disculpe, una consulta. Vamos a hacer, es que se refería, Inge, que vamos a hacer ahora el martes algún trabajo para el Ah, examen. no, sí, esa parte me olvidé. No, dije que el martes vamos a hacer ejercicios, ahora vamos a dedicarle a la teoría, porque el martes para mí es un día cansador, diríamos. Entonces, cuando hacemos ejercicios, ahí puedo descansar de hablar o de, como diríamos, de hablar continuamente, ¿no? Porque como son diferentes materias, entonces tengo que, si quiero avanzar, tengo que hablar en todas, en nuevos conceptos, ¿no? Entonces ahí lo exprimo a mi cerebro, digamos. Y si hago ejercicios, para mí es descansador, porque escribo el problema más pausado, digamos, que ir hablando continuamente, ¿no? Desarrollando continuamente el Entonces, tema. Inge, nosotros no tenemos ningún trabajo. No, 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 trabajo no, no, no. Hoy día estamos haciendo teoría, ¿listo? Bien, vamos a continuar entonces. A ver, estamos hablando de variables, tipos de variables sería, ¿no? De todas maneras, a ver, variable podemos decir, variable, variable aleatoria porque es el resultado que aparece en la muestra es al azar de la población. Aleatoria. Esto es sinónimo de azar. Azar. Todo lo que es azar en estadística vale, porque sus conceptos exigen esa condición de que debe ser al azar. Como la muestra, ¿no? No puedo trabajar con los muchachos más pesados para decir que ese es el peso medio del curso, con las personas más altas para decir que esa es la altura media. Eso es un engaño, digamos. Entonces, las observaciones que intervienen en la muestra son aleatorias. Bien, pues nosotros hemos comenzado, ¿se acuerdan? Reproduciendo. Hemos dicho, es el experimento. El experimento puede ser simple o compuesto. En cualquiera de los casos genera un espacio muestral. Ese espacio muestral lo hemos representado por un rectángulo, donde se encuentran los sucesos o resultados de W sub 1, de W sub 2, de sub 3, de W sub 4, de W sub 5, de W sub 6, digamos. Entonces, si consideramos el experimento, si considero un experimento, lanzar 3 monedas, vamos a hacer esto, ya lo hemos hecho para hacerlo muy rápido. Puedo hacerlo con 4, con 5 y demás. Lanzar 3 monedas. Entonces, este es el experimento. Lanzar 3 monedas. Este experimento genera un espacio muestral. Cuando lanzamos 3 monedas, hemos dicho que lo que generamos es, por ejemplo, sello, sello. Después dije cara, sello, sello. Una cara está saliendo. Por permutación tengo sello, cara, sello. Ahora esto está aquí. Ahora tenemos sello, sello, cara. Y después tenemos 2 caras, sello. Permutando tendríamos cara, sello, cara.
Aquí está el extremo, nos falta indicar sello al principio, cara, cara. Y finalmente sería que me salga un resultado, las tres monedas con cara, ¿no? Ese es el espacio muestral, o sea, todos estos están en el espacio muestral. La variable X, ¿qué es lo que me interesa? Puedo hacer ciertamente evento A, evento B, etcétera, pero de este conjunto de datos algo me puede interesar, como decir X que me indique el número de caras, número de caras, número de caras en un lanzamiento. En un lanzamiento, los posibles resultados son todos estos. Si lanzo, me puede salir cualquiera de ellos. O sea, es fortuito, es el azar para los resultados que salgan. No podría decir de antemano cuál resultado me sale, ¿no? Entonces, en ese caso, X, número de caras, o puedo decir número de sellos. Cuando lanzo los dados, el número de pares puede ser, o cuántos números mayores que 6, menores que 7, etc. O entre 5 y 8 puedo obtener lanzando los dados. Entonces, ahí lo que hacemos es contabilizar, definir el evento, evento y contabilizar el número de lo que estoy pidiendo, ¿no? De lo que quiero ver, los números pares que pueden aparecer en el dado, como 2, 2, 2, 4, 2, 6, ¿no? O considerando permutación, puede ser al revés, 6, 2, 6, 4, 4, 2, no sé, eso podemos definir. Entonces aquí lo mismo, entonces digo, todos estos mis resultados y X me va a indicar el número de caras en cada lanzamiento. Por ejemplo, si analizo este primer resultado, este primer resultado me indica que X, cuando sale, que depende, podemos generalizar así. W sub I es un resultado. Cualquiera de estos es un W sub I, ¿no? O W simplemente. Si lo especifico, ya sería X, S, S, es este resultado. Pues aquí yo no veo ni una cara. Yo tendría que decir, aquí hay 0 caras. 0 caras. Es el valor posible de X es 0. Pongamos aquí 1, X, W2, que me indique X. Me puede salir aquí, estoy viendo, una cara, una cara, una cara. Pero por permutación yo diría, sí, el primero que me sale es cara, luego me sale sello en la segunda moneda, sello en la tercera, pero también tengo una cara cuando observo el segundo resultado que depende de sello, cara y sello. Y comparado con la última, también observo sello, sello, cara. Entonces aquí en los tres casos me ha salido una cara. Una cara. Una cara.
Después, considero un tercer resultado donde tengo aquí, no, tengo tres resultados donde aparecen dos caras. Entonces puedo decir X, primero sale cara, luego sello, un resultado, luego tengo otro resultado con dos caras, preguntando cara, sello, cara, cara, X que depende de sello, cara, cara. Entonces aquí me ha salido dos caras, ¿no? Tomando en cuenta que a X le he designado que me indica el número de caras en un lanzamiento. O sea, un lanzamiento puede tener 0 caras, una cara, dos caras, y un tercer resultado puede decir que me faltaría el último, ¿no? Que me salga cara igual a 3 caras. Claro, ya no he desarrollado, por ejemplo, vamos a decir, aquí están los resultados que estoy mostrando, sello, 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 cara, 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 sello, cara, 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 sello, cara, cara, sello, cara, sello, cara, sello, cara, cara y cara. Y dije, hay doble cara, cara, sello. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien, aquí Hay doble uno. ahí. Doble cara, cara, sello. Una cosa es la, tal vez aquí, 1, 2, así aquí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. Falta uno. Cara, ¿está bien? No, aquí. Cara, cara, sí. Y al revés, sí. Y que el que faltaría no sería. Igual hay doble ahí. Ya, un ratito, por favor. Sí, cara, cara, ¿No cara, sería sello, sello, cara? cara, cara, listo. Y tiene que estar esto, serio, cara, así, 1, 2, 3, 4, 5, permutando, hasta ahí está bien, aquí hemos comenzado, aquí, estaría aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, está bien, esto está bien, ¿dónde comienza ahí? No estoy confundido. Listo, debe ser al revés. Vamos a hacerlo, ¿no? Sello, una cara. Ahora, sello, cara, sello, cara, sello, sello, luego, cara, sello, 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 cara, sello,
con dos caras sería cara, sello, cara, sello, cara, cara. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí. Entonces, esto es el conjunto del espacio muestral que va a estar relacionado con el conjunto de números reales, donde tendremos 0, 1, 2, 3, pero también podemos tener -1, -2. Entonces, inicialmente yo veo aquí, de acuerdo a lo que he obtenido, 0 caras. Entonces, esto sería así, 0 caras, 2, una cara, 1, 1, 2, 2, 2, 2, y finalmente tendríamos 3. Entonces la relación de los resultados del espacio muestral con un número real viene a ser la función x. La función x, ¿no? Se relaciona con un elemento del espacio muestral. Entonces, esto de aquí llamamos R sub x, que va a ser el rango de la variable aleatoria x. Esto viene a ser espacio muestral. Espacio muestral. Entonces, la definición, en este caso, la variable viene a ser x. Esta viene a ser una función que relaciona, vamos a decir, vale, x, un elemento del espacio muestral, lo relaciona con un número real. Entonces, esto lo entendemos como una función. La función x. La función x que relaciona un elemento del espacio muestral con el número real, ¿no? Entonces, esto viene a ser la definición matemática de la variable aleatoria. Bien, entonces, en este caso, he dicho rango. He definido la variable, entonces, esa variable tiene su rango. Rango, vamos a representar así, de x, definido por los resultados posibles de x, 0, 1, 2 y 3. Entonces está definido por estos valores. Cada vez que lanzo 3 dados, puede salirme cualquiera de estos resultados cuando yo designo que x es el número de caras. O bien puedo designar los sellos. Aquí no tanto. Cuando es con dados ya puedo hacer que la resta sea mayor que 1, mayor que 2, que la suma. Ya puedo generar eventos de diferente tipo
en los cuales necesariamente tengo que contabilizar qué es lo que me interesa. En este caso, cara. En otro momento, sello. En otro, puedo decir las diferencias, que sean pares, impares, o la suma, etc. Entonces, así sería. Una variable, aquí yo tendría que decir tipos de variable. Una vez que veo esta definición, tendría que decir tipos de variable, tipos de variable. En este caso, tendría tipos de variable a variable discreta, variable discreta, discreta. Está implícito aleatorio, ¿no? Esto ya, a veces voy a olvidar, ¿no? Porque la variable hemos visto que puede tener estos resultados, no sabía cuál con precisión decir o con exactitud el resultado. Entonces, una variable discreta, decíamos en datos, no puede ser diferente a lo que hemos definido en datos discretos, en descriptiva. Variable discreta, normalmente digo 0, en este caso 1, 2, puede haber más, 3, 4, 5. Entonces, cuando es variable discreta, digo entre, vamos a ver, entre dos valores consecutivos o entre dos valores definidos, puede ser entre 1 y 4, hay un número finito de puntos, de números, como quieran llamarlo. O sea, puedo contar entre, si digo entre, o sea, entre el 1 y el 4, cuántos números tenemos, incluyendo los extremos sería, o sea, cuando digo entre 1, estamos hablando de la variable discreta, y 4. Esto me quiere decir que incluye a los extremos. Puedo decir 1, 2, 3, 4. Un número finito. Entonces yo puedo hablar de un rango de la variable discreta porque voy a tener un número finito, como en este caso. Un número finito de resultados entre el 0 y el 3, ¿no? Entonces puedo designar para esta variable de que este va a ser su rango. El rango de x de la variable discreta va a tener como valores el 1, el 2, el 3, el 4, ¿no? Para algún tipo de experimento ya estoy definido. Mientras que, o sea, esta característica x tiene un número finito de resultados. En B puedo decir variable continua, variable aleatoria, continua. En este caso, tenemos A y B. Y A digo que es 5.000, y B digo que es 11.000. Quiere decir que me está admitiendo valores décima, centésima, milésima. Entonces, ¿cuántos valores entre A y B? Es decir, A incluido
incluido. Dice, ahí va. Este intervalo me dice cuántos puntos. Cuántos puntos entre A igual a 5 y B igual a 11. ¿Qué dirían ustedes? Si decimos que por aquí está el 0. Da un punto, un número. ¿No? ¿Se acuerdan? Le mandé un punto, un número real. Número real. Tengo un número, así podemos decir. Un punto, un número. Si tengo un número, esto me define un punto. Si tengo un número, me define un punto. Y aquí tenemos una relación biunívoca, ¿no? Una relación biunívoca. Entonces aquí en la continua ya no puedo explicar de esta manera cuántos datos, ¿no? Entonces yo tendría que decir... Inge, ¿podrías subirlo ¿Qué un podría poquito? subirlo un poco? Subir y ya. O bajar, no se me indica, no Ya me está, indica. gracias, Inge. ¿Se entiende esto, lo que estoy explicando? Miren, aquí estoy trabajando hasta la milésima. O se puede decir, no, yo voy a trabajar hasta la 10 milésima. O sea, ya nos pone difícil la situación de poder indicar cuántos resultados. Bien, entonces así va a ser. Vamos a trabajar con variables discretas que nosotros decíamos se enumeran o se cuentan las características, ¿no? Como decir cuántos altos o de peso medio en el curso, 1, 2, 3, 4, 5, así vamos contando, ¿no? Las discretas. Y las continuas se miden, hemos dicho. Se mide la característica con una medida patrón que puede ser el metro, el kilo, el segundo, el minuto, no sé. Calorías, número de calorías, o sea, todo lo que se pueda medir, entonces siempre va a tener la posibilidad de la sensibilidad hasta la milésima, a la décima, centésima, milésima, etc. Va a estar un entero entre medio, pero no quiere decir como la discreta que van a ser enteros, pueden ser enteros positivos, enteros negativos, pero son enteros, ¿no? Normalmente decimos contar. Entonces, para contar, fíjense, tengo los números naturales. Para enumerar, también tengo los números enteros para la característica. Entonces, la característica aquí de continua tendrá que ser pesar, la estatura, la edad, ¿no? Otras variables físicas también. Y vino, vamos a decir que exacto. A ver. Y así. Entonces ya tenemos la idea de la diferencia entre una variable discreta y una variable continua. Y también vamos a decir así, vamos a señalar. Y luego vamos a borrar esto. Estamos en continua, ¿no? Variable continua, su rango, el rango de la variable, vamos a abreviar variable aleatoria continua y vamos a abreviar, vamos a decir R, está constituido el rango de X, ¿no? Que la variable continua, vamos a decir X, que va a representar a cualquier número o punto
sobre ese eje horizontal, que va a estar representado por un número real. X va a ser un número real tal que X pueda variar entre A y B. Esa es una posibilidad. O puedo decir X es un número real tal que X sea mayor que A, menor que B. Pero esto es bien ambiguo, ¿no? Por ejemplo, me dice allá que es A igual a 5 y B me dice igual a 11. Entonces, aquí dice menor que 5 sería. Entonces, 5, así, menor. Comparado con esto, que es 5, que es 11. Aquí este está incluido. Este no está incluido. No está incluido. Pero si dice X mayor que 5, entonces yo mayor diría 0, vamos a exagerar, 0, 0, 1. Este valor de A, pues de X, perdón, este X que estoy indicando es mayor que 5. Numérico, fíjense, décima, centésima, milésima, 100 milésima, una millonésima, ¿está bien? Décima, centésima, milésima, 100 milésima. ¿Está bien millonésima? 1, 2, 3, 4, 5. No, 100 milésimas. Con eso lo que quiero indicar es de que en esta cantidad tan pequeñita ya puedo decir que es mayor que 5. Y aquí menor tendrá que ser menor 10.9999999. Imagínate, 9. 9 es menor que 11. Ciertamente esto es menor que 11. Pero aquí va a ser, ¿quién va a llegar o a considerar esta situación? Entonces, por ahí que nosotros en variable continua, esto aproximadamente igual a esto. ¿Está entendido? Aproximadamente igual a esto lo vamos a considerar. Esto lo que estoy indicando no va a ser difícil aplicar, ¿listo? Pero hay que tenerlo presente. Pero en la discreta ya es otra cosa. Si dice aquí, si coloca así, aquí no están incluidos el 1 y el 4. Solamente contiene al 2 y el 3. ¿No? Es como decir X mayor que 1 menor que 4. Aquí sí ya no puedo hacer esto. O esto de aquí ya no puedo hacer. Aquí mayor que 1 es 2. Menor que 4 es 3. Es 2. ¿No? Eso tienen que ver. Tener mucho cuidado. Sobre todo cuando ya llevamos distribución de probabilidad de la variable discreta, de la variable continua, y se pueden hacer ejercicios. Muy bien. Entonces, ya tenemos una idea.
Ahora, a ver. Entonces, una vez que he definido la variable como una función, como lo han definido en matemáticas, aquí en estadística diríamos, la base es la matemática también, pero diríamos desde un punto de vista estadístico. Matemáticamente todo se puede calcular, pero estadísticamente ya no tiene explicación los resultados que puedo calcular, ya no tiene resultados. Entonces lo que tengo que ver es si lo que hice condice con las variables en la realidad, ¿no? Por ejemplo, el tiempo siempre es positivo, los valores negativos ya no tienen sentido, ¿no? O una masa negativa, tal vez en física una masa negativa, no, una estatura negativa, no, 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 no se puede una estatura negativa. no, no se puede. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que darse cuenta, ¿no? Lo que puede valer matemáticamente y lo que puede valer matemática y físicamente o químicamente, etc. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué cosas. Como en el caso de los datos, hemos tabulado datos y sobre eso hemos podido calcular medias, medianas, medidas de dispersión como la desviación, la varianza, el rango. Entonces aquí lo mismo, cuando estamos frente a una variable aleatoria, en principio podemos decir qué es lo que indica X. Eso siempre en un problema se va a definir, ¿no? O va a estar definido. ¿Qué es lo que se indica? Por otro lado, ¿qué otras características? El rango, hemos estado viendo un poco para explicar los valores que podemos considerar. Eh, el rango, vemos que puede ser un rango finito, de discreta puede ser finito, mientras que de continua puede ser infinito, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuántas, lo estoy exagerando, ¿no? ¿Cuántas hormigas estoy diciendo, fíjense, las hormigas se cuentan, uno, dos, tres, cuatro, pero fíjense, sin ir lejos, de una provincia a otra provincia, digamos, ¿no? Contabilizar. Entonces, es imposible llegar al último. Es decir, esta es la última, igual el número de bolsas que produce una fábrica de cemento. No van en bolsa una bolsa, dos bolsas, tres bolsas. Pero si nunca para, puede tener también un valor, ¿no? Discreto grande, ¿no? Muy grande. Pero normalmente vamos a considerar un rango finito para las discretas, ¿no? Para la parte de la variable continua, eso aunque sea pequeño, digamos, el rango, que es digo el intervalo, siempre vamos a tener muchísimos puntos, ¿no? Entre dos. Mientras que entre dos valores consecutivos, puede decir dos valores consecutivos que en este caso particular de la variable discreta, no considero ni uno. No hay, entre uno y dos no hay otro valor de discreto. Entre dos y tres lo mismo. Entre uno y cuatro sí puedo contar, pero en este caso de variable continua, para rango, fíjense, dependerá de la medida de sensibilidad, a cuánto yo puedo admitir, ¿no? Como en el caso del coche de carreras, creo que es hasta la milésima de segundo, ¿sí? Milésima de segundo o centésima de segundo, ¿cómo vamos? No sé bien con especificidad, no podría decir.
pero ya es complicado, ¿no? El tiempo como característica continua. Bien, entonces decía que para la variable, ¿qué es lo que puedo obtener? El rango. El rango, después puedo considerar también la media, la esperanza matemática. Podemos ir viendo, ¿no? ¿A qué hora es? Esta parte ya es más interesante, menos complicada que la, la probabilidad. Ya es más específico aquí. Entonces, miremos la variable aleatoria, sea discreta o continua. Vamos a tener, comenzaremos a ver, vamos a decir variable, puede ser X, Y, Z. El cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, lo que han visto es, o lo que van a ver, es variable continua. Esos ya no son aleatorios. Es como cuando yo voy a medir la fuerza de rozamiento entre el cuerpo y sobre el cual se mueve. Ahí puedo medir con exactitud, si considero todas las condiciones del movimiento, voy a considerar y determinar, puede ser la fuerza, el coeficiente de rozamiento, estático, cinético, el momento que se va a mover o mientras está pegado al suelo, al horizontal, el momento que se mueve ya tengo cinético, ¿no? Entonces, eso se puede medir considerando todas las características. Pero aquí, como vemos, lanzo los tres dados, o como cuando voy a una entrevista, no sé si me van a recibir o no, puede que esté entre los clasificados, como no también, etc. O sea, es una probabilidad, ¿no? ¿Cuántos admitidos? ¿No? Uno, dos, tres, cinco, etc. Entonces, cuando considero una variable discreta, X, vamos a decir, T indica. O sea, hay que decir, T indica. No, la variable. Por otro lado, tengo su rango. Vamos a decir rango. Pero vamos a representar como L, X, rango. El rango discreto, bueno, podemos generalizarlo como X1, X2, hasta Xn, ¿no? Después, ¿qué es lo más podemos considerar para X? Vamos a ver un modelo de probabilidad. Modelo de probabilidad. El modelo de probabilidad para la variable aleatoria discreta X puede ser. Estamos considerando aquí X. Entonces solo vamos a representar P de X, que es equivalente a la probabilidad, la función probabilidad, cuando X, la variable mayúscula, admite un valor particular minúscula, así se dice. Y entonces esto está definido igual, vamos a decir, por una función matemática. Una función matemática. Bueno, aquí lo estoy generalizando, ¿no? Porque aquí vamos a ver muchos
posibles modelos teóricos. Luego puedo decir la media, pero nosotros lo vamos a entender como la esperanza matemática. Esperanza matemática. Esperanza matemática. Eso va a estar representado por la media o esperanza de la variable x. Esta sería la función aplicada sobre la variable discreta x. Luego tenemos una, ¿cómo se llama esto? Medida de dispersión. Es lo que veíamos, ¿no? Medida de dispersión. Medida de dispersión. En este caso, ¿qué es lo que veíamos? Vamos a decir varianza. Varianza X. Entonces, esto lo vamos a representar lo que conocemos, ¿no? Sigma cuadrado, mayúscula pero. Entonces, este es lo que nos va a medir la medida de dispersión. Esta nos va a medir la media como esperanza matemática. Como X normalmente está relacionado con la población, entonces asignamos parámetro. ¿Qué más? Aquí me olvidaba nosotros decíamos, como decíamos en descriptiva, frecuencia, decíamos, frecuencia acumulativa. Aquí decimos función acumulativa. Función acumulativa. Función acumulativa, ¿no? Todo este bagaje de conceptos lo podemos aplicar a esto, ¿no? Podemos aprovechar. Viendo ahora. A ver. Entonces, comenzamos. ¿Hasta dónde podamos, por favor? X, ejemplo. Inge, disculpe, ¿qué pasó? Se cortó un instante. No sé, no. Aquí está No, funcionando. es que lo escuché decir hasta donde podamos. No, como tengo que ir al médico. Por Ya está eso, bien, Inge. Sí. por eso les decía. Ejemplo, esto, ¿no? Como hemos dicho, ejemplo, lanzar 3 monedas. Y X indica el número de caras. Entonces ya suponiendo que estamos comenzando y estamos haciendo esto, ¿no? Sobre todo esta parte, este gráfico nomás viene aquí. Entonces tengo X ya dando respuesta a esto y aplicando, vamos a ponerlo. Aplicando
aplicando las características de una variable, vamos a ver, variable aleatoria discreta, X, ¿listo? Aplicando las características que son estas que hemos indicado. Entonces, para comenzar, X nos indica número de caras. Esto ya está definido. Primer número de caras, dice aquí, ¿qué indica número de caras? 2, rango. Hemos puesto rango, ¿vale? Los rangos. El rango lo representamos Rx, de acuerdo a lo que hemos verificado y donde anteriormente hemos indicado para obtener estos resultados, ¿no? De todas maneras, cuando lanzo, ya hemos visto 0 caras, una cara, va a salir 2 caras y 3 caras. Eso está resumido aquí. 0 caras, una cara, 2 caras, 3 caras. Ya está definido. Luego dice modelo de probabilidad. Aquí sería para una variable discreta, se dice ley para lo mismo, ¿no? Algo específico, ley de cuantía, ¿no? Ley de cuantía o función de probabilidad. Entonces eso quiere decir, ¿cómo voy a tener, por ejemplo, cuando digo probabilidad, primero vamos a poner el concepto para una discreta. X es igual a un valor específico, que es lo mismo para las discretas, es decir, un P minúscula de X. O sea, aquí, cuando digo probabilidad de que X es igual a 0. O sea, estoy diciendo la ley de cuantía P de 0, ¿no? Entonces, allí, ¿qué es lo que hemos hecho anteriormente? ¿Cuánto hemos obtenido? De acuerdo a nuestro concepto, ¿se acuerdan cómo determinaba la probabilidad? Vamos a ponerlo aparte. Probabilidad del evento A es igual al número de resultados favorables a A dividido por el número de resultados del espacio muestral. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Entonces yo diría, esto cuando digo P de X quiere decir que no me sale caras. O sea, las caras, la cara es igual a 0. 0 caras. Entonces, ¿cómo será su probabilidad? Tendré que poner 0, de acuerdo a este concepto, o diré 1 1 sobre 7 sería.
¿Cuántos 8. elementos? 8. 8. Ya, un octavo. Entonces está atrás de esta definición, ¿listo? Entonces cuando me dice, ¿cuál es la probabilidad de 0 caras? Un octavo. En decimales, a ver, me dictan 0.16. 1,125. 1,1. En decimales, en base 1. Sí, por eso es 0,125. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar 4 decimales, ¿listo? Bueno, ya está. Así, entonces estoy cuantificando ya la probabilidad. Cuando X asume el valor de 0 caras, la probabilidad es 0,125. Ahora, si X asume el valor de una cara, puede entenderlo así, es decir, que X mayúscula, una cara. Ahora aquí, ¿cómo será? Estaría como esto también, ¿no? Aquí, ¿cuántos resultados tengo? Con una cara. 1, 2, 3. ¿Creen ustedes que 3 diría octavos. 3 octavos? Cuando dice 2 caras, la probabilidad de que X asume 2 caras es igual a... ¿Qué son los posibles resultados? 3 octavos. 3. Todos se dan cuenta. Hola. Cuando dice 3 caras, probabilidad de que la variable X asume 3 caras es igual a ¿cuánto? Siempre sobre esta definición, 1 ¿no? octavo. 1 octavo. Sumados y sumo 3 octavos. Perdón, 1 octavo aquí. Todo, ¿no? O sea, incluyendo esto. Por poner así. Probabilidad X igual 0 caras más probabilidad X igual a una cara más probabilidad X igual a 2 caras más probabilidad X igual a 3 caras. Entonces, aquí 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos con 2 caras, 1 octavo, igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Entonces, 1, ¿no? Siempre tiene que ser igual a 1. ¿Listo? Siempre igual a 1. Con cualquier modelo de probabilidad, tiene que ser igual a 1. Muy bien. Entonces, estoy más pendiente de la hora que de concentrarme en esto. Es y media. Y ya. Ahí quedaremos, amigos. Continuamos. Bueno,
a esto a manera de ejercicio, vamos a poder ir haciendo también esto, pero vamos a hacer ejercicios de probabilidad, ¿no? Lo último que vimos era el teorema de Stokes. Dije, perdón, no lo escuché muy bien. O sea, ¿se refiere a Perdón. de que vamos a hacer ejercicios? Sí, ejercicios y tal vez continuar si tenemos tiempo con esto, ¿no? ¿Listo? Mm, siempre digo que voy a subir algunos ejercicios. Unos 5 problemas voy a subir. ¿No? Ando con esto de, me quita tiempo, diríamos, ir a la diálisis y demás, ¿no? Ahí voy a 4 horas, tengo que estar ahí. O sea, estoy en mitad, ¿cómo se dice? Máquina. Sin máquina no vivo, digamos, ¿no? Y a un amigo me va a donar un riñón y entonces el seguro me dice de aquí a 4 meses todavía vamos a hacer los trasplantes. Y bueno, o sea, Ay, qué bien, Inge. sí, porque es un lío. Claro que te controlan bien, pero te toma tiempo, digamos, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Tengo que ir ahí y me hacen tomar una pastilla porque el cuerpo había sabido expresarse, me sacan líquido, ¿no? Los riñones hay que cuidar, no hay que, a mí dice que el estrés, yo era, no, la presión alta que tenía antes, yo creo que por el estrés, la presión alta tenía y no me daba cuenta, como hacía deporte, ahí lo disipaba, lo bajaba, cuando no hacía, subía, digamos. No sentía, pero después ya empezó a dolerme la cabeza y ahí me detectaron que el riñón estaba siendo dañado por la presión alta. Ay, sí, fue. Ya una vez que comienza a estar mal el riñón, ya había salido, sí, irreversible. Continúa, ¿no? Me cuidé, pude aguantar desde el 2004, hasta hace 3 años, pero no, después siguió, no, siguió, ya, ¿no? O sea, al final me descuidé, ¿no? Al final me descuidé. Y entonces eso va avanzando. Una vez que te detectan que está mal tu riñón, oh, ya es fatal. Pues eso lentamente, pero va avanzando y hasta que al final el riñón te controla la sal, el sodio, el potasio, el fósforo, los glóbulos rojos. Y es, la verdad es más importante que el corazón. Claro, el corazón bombea y alimenta todas las células, pero el riñón filtra, mantiene el equilibrio del cuerpo. Y eso falla, ¿no? Que llega un momento que el riñón ya no logra filtrar, porque todo lo que está en la sangre, todo lo que está de más, con el riñón lo purificas, lo filtras, el exceso y lo vas botando en la orina. Pero una vez que lo pierdes el riñón, ya es solo una máquina, ¿no? Que no, tienes que cuidarte también con la alimentación, con la máquina, ¿no? O sea, no puedes comer cualquier cosa. Tienes que ser gradual. Esto ya comí, esto ya no, esto sí, porque si no si me voy llenando de potasio, sodio, demasiado fósforo, entonces mis huesos tienden a volverse porosos, o sea, puedo perder estabilidad en los huesos, ¿no? Como un día digamos, me dolió un pie, el tobillo me dolía, la rodilla, y voy a hacerme ver, me dice, bueno, tiene, tu cadera tiene, eh, el fémur a ese nivel tienes, no tienes ya estabilidad, hay porosidad, me dice, una placa te duraría 3 meses. ¿Para qué? Así me dice, mejor que andes con un bastón, un calmante te daré, me dice. Así tranquilo en la segura. Uy, yo jugaba bastante, ¿no? Fulbito y fútbol, porque yo estudié en su. Pero el médico me dijo eso,
Más bien otro médico me dio otras recetas y bueno, mejoré, perdí ese dolor, pero te dijeron así, el médico a veces, claro, inclusive con rayos X, ¿no? No se podía desmentir, pero mejoré, digamos, puedo caminar normal y demás. Claro, me antojo jugar antes. Claro, yo comencé a trabajar de profe en Sucre, en San Francisco Javier, aquí vine por un examen, pero no me gustó mucho Cochabamba, digamos, porque poco deporte, más comen y demás, ¿no? Ya dejé y peor me avanzó mi problema. Muy bien, me voy hasta el martes. Inge, disculpe, va a mandar 5 ejercicios para el martes, ¿no ve? Eh, Voy a ver, depende del fiscal, puede ser para el viernes también, ¿no? Si son medio, depende del número, digamos. Si son para el martes, poquito, y para el viernes un poquito más para aprovechar. Ya, Pero ahora podrían ser o para hoy día o para el martes. claro, si hoy día lanzo, busco, si lo hago mañana, entonces ya para el viernes, ya, para dar más tiempo. ¿Listo? Porque ya es para pensar o buscar y demás, ¿no? Muy bien.